estamos. Empezamos orando. Padre, estamos otra vez en tu presencia un domingo. Tal como dijiste, tal como mandaste, estamos acá. Y solamente estamos por tu gracia, por ese favor que recae sobre nosotros sin que lo merezcamos. Hallamos gracia a tus ojos, pero no por nosotros, no porque nos miraste a nosotros, sino porque lo miraste a tu Hijo, lo miraste a Él en la cruz, pagando nuestros pecados, y a través de Él es que nosotros podemos tener gracia ante tus ojos. Así que te rogamos que nos sigas sosteniendo con tu mano, con tu diestra de justicia. Te rogamos que estés con nosotros el día de hoy, enseñándonos, llevándonos otra vez del conocimiento de tu persona, de tus atributos, tus características, de quién sos por tu Espíritu en nosotros. Así que seguimos y te damos gracias, todo por tu Hijo. Amén. Bueno, seguimos con los atributos o las perfecciones de Dios. Vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver hoy, mejor dicho, la infinitud de Dios o la infinidad de Dios, que significa que Dios es infinito. Y la infinitud de Dios tiene varios aspectos y hoy vamos a ver uno que es la infinitud en relación con el tiempo, y eso se llama eternidad. Es decir, la eternidad es la infinitud en relación con el tiempo. Vamos a empezar por el principio definiendo qué es infinito, porque Dios es infinito. ¿Y qué significa infinito? Dice el diccionario que es algo que no puede tener fin ni limitaciones. Algo infinito es lo que no puede tener fin ni limitaciones. No que no tiene, sino que no puede, porque la palabra misma lo dice, es infinito, por lo tanto es imposible que tenga fin o alguna limitación. Entonces la infinitud o infinidad de Dios es la perfección de Dios por la cual Él queda libre de todas las limitaciones. Dios es infinito, quiere decir Dios es ilimitado, no tiene ninguna limitación. Como dice el Salmo 145:3, grande es el Señor y merece ser alabado, su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Él es ilimitado, es tan grande, es tan infinito, es infinito y no puede comprenderse. Sobrepasa todo entendimiento, su grandeza, su ilimitación, su infinitud. Entonces Él es infinito, y es infinito en todos sus sentidos. Es infinito en su ser, en quién es Él, en su persona, y es infinito en todos sus atributos. Así que hoy vamos a ver eso de que Dios es infinito en relación con el tiempo, y eso lo llamamos eternidad. ¿Qué es algo eterno? ¿Qué significa ser eterno? Otra vez el diccionario, que no puede ser medido por el tiempo, que no tiene ni principio ni final. Otra vez la palabra o la frase que no puede. ¿Sí? Son cosas que es imposible que sucedan en Dios, es imposible que tengan fin o que tenga alguna limitación, y es imposible que Él sea medido por el tiempo, es imposible que tenga principio o final. Entonces, por eso Dios es eterno. En el tiempo Él es infinito, no puede ser medido por el tiempo y no tiene fin. Entonces definimos a la eternidad de Dios como la perfección o el atributo por el cual Dios se eleva sobre todas las limitaciones temporales, sobre todas las sucesiones de movimientos, y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Mediante la eternidad, su eternidad, que dicho sea de paso es otro atributo incomunicable, solamente Dios es eterno, Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales y sobre todos los sucesos de momentos. Es decir, Él está por encima del tiempo, Él está más allá del tiempo, Él trasciende el tiempo no lo afecta. Por eso dice también que está
por encima de toda sucesión de momentos, porque el tiempo se mide así, por sucesiones de momentos, pasado, presente y futuro, ayer, hoy y mañana, un momento, otro y otro. Y Dios está por encima del tiempo en todo sentido. A Él no lo afecta el tiempo porque Él lo trasciende. De hecho, la eternidad y el tiempo son conceptos que no se pueden unir. Uno excluye al otro. Donde hay eternidad no hay tiempo, y donde hay tiempo no puede haber eternidad. Dios es eterno, por lo tanto el tiempo no lo puede afectar de ninguna manera. Él dice entonces acá la definición, que goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Toda su existencia está en el presente de forma indivisible, no se divide en pasado, presente y futuro, sino solamente y todo el tiempo presente. Nosotros conocemos pasado y presente y futuro y no podemos percibir la vida ni la existencia de otra manera. Él tiene todo, pasado, presente y futuro, todo delante de Él al mismo tiempo y no lo divide como nosotros. De hecho, eso es lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que Él tenga una percepción diferente del tiempo o que se equivoque, sino que Él no mide el tiempo. Para Él no existen las mediciones del tiempo. Por eso va y vuelve. Por eso dice un año como 1000 días y no lo termina ahí, porque si no estaría diciendo que bueno, Él percibe un año como 1000 días y entonces tiene otra forma de medir el tiempo, sino que va y vuelve. Un año 1000 días, 1000 días un año. ¿Qué quiere decir? Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros, porque para Él no existe el tiempo, a Él no lo afecta el tiempo, Él no mide las cosas o el tiempo por días, meses o años, sino que para Él es simplemente todo el tiempo el presente delante de Él. Entonces, Dios es eterno. Dice en la definición, y vamos a ver por partes, que se eleva, trasciende todas las limitaciones temporales. Quiere decir esto que, por un lado, no tiene principio. Dios no tiene principio, porque para que haya principio tiene que existir el tiempo, o alguien que tiene principio, o algo que tiene principio, es porque fue afectado por el tiempo. Y dice el Salmo 90, versículo 2, tú ya eras Dios, aún antes de que las montañas se formaran y crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Antes de que todo existiera, Él ya existía, Él ya estaba. Antes del principio, Él ya estaba. Por lo tanto, Él estaba antes del principio porque Él es eterno. Él no tiene un principio. Y esto se relaciona directamente con atributos que ya vimos, como el primero, que fue la aceidad, y el segundo, el poder del creador de Dios. Porque si Dios, por su aceidad, existe en sí mismo y por sí mismo y nadie lo creó, y además dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quiere decir que si en el principio Él creó y Él ya existía, entonces ya significa que Él es eterno, que Él no tuvo el principio, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio ya estaba Dios, desde antes, por lo tanto no tuvo principio. Y que también trasciende todas las limitaciones temporales, quiere decir también que no tiene final. Él no tiene principio y no tiene final. De hecho, esa es la definición de eterno, que no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué? Porque Él está por encima de eso. Salmo 102, versículo 12, dice, pero tú permanecerás para siempre, Señor, tu nombre se recordará de generación en generación. Claramente esto nos habla de que Él no tiene final, tú permanecerás para siempre, y esto nos apunta a otro de sus atributos que solamente Él posee, o también poseen nuestras almas, que es su inmortalidad. Él es inmortal. ¿Qué significa esto? Que Él no lo afecta la muerte. Él nunca muere, como dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, y no puede morir, es imposible que esto suceda porque Él es la fuente de la vida, o como dice Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 26, Juan 5:26 dice que
la vida viene del Padre mismo, es decir, Él es el origen de la vida, por lo tanto, y como dice también Juan en una de sus cartas, Dios es vida, por lo tanto, Él no puede nunca ser afectado por la muerte. Así que Dios no tiene principio, Dios no tiene final, porque se eleva, trasciende todas las limitaciones temporales. Y dice la definición que también trasciende todas las sucesiones de momentos, porque como dije recién, eso es el tiempo. De hecho, así medimos el tiempo. Uno no puede saber cuánto tiempo pasó si no hay si no se suceden momentos. El mismo Salmo 102, pero en el versículo 27, nos habla acerca de su eternidad en cuanto a la sucesión del tiempo, y dice: pero tú, Dios, nunca cambias, vivirás por siempre. Ven, nunca cambias, vivirás por siempre. Eso es la eternidad, eso es su inmortalidad, pero lo relaciona directamente con el hecho de que nunca cambia. ¿Por qué? Y eso encima es algo que vimos la semana pasada, que es acerca de su inmutabilidad, que Él nunca cambia. ¿Pero por qué lo relaciona con la eternidad? Porque, como dije recién, Él trasciende las sucesiones de momentos que nosotros medimos, que la única forma de medir que tenemos el tiempo es a través de los cambios. Uno mira algunas marcas que tienen, por ejemplo, los árboles, unos anillos que se le forman en la corteza, y sabe qué edad tiene el árbol. Uno mira las rocas, o mira las montañas, y ve cómo se fue erosionando a través del tiempo, ve diferentes marcas en la tierra, y se da cuenta de la edad que tiene determinada montaña, determinado sector de la tierra. Nosotros mismos nos miramos o vemos a otras personas cómo cambian a lo largo del tiempo, porque van creciendo, porque van envejeciendo, y eso nos dice más o menos, uno puede determinar qué edad tiene tal persona. ¿Por qué? Por cambios, porque sucede el tiempo, suceden cosas en esa persona o en esas cosas que determina el paso del tiempo, que nos muestra el paso del tiempo. Bueno, Dios no es afectado de esta manera por el tiempo, de ninguna manera por el tiempo, por lo tanto no cambia, por lo tanto es inmutable. Entonces, Él no tiene ni principio, no tiene final, y no es afectado por las sucesiones de momentos, no es afectado por los cambios que se dan con el tiempo, porque Él es eterno. Su eternidad nos lleva a su inmutabilidad, y a su aseidad, y a su poder creador, y a su inmortalidad, como lo vimos. Entonces, Dios es eterno. Siempre existió y siempre va a existir, y si no, va a dejar de ser quien es Él. El Salmo 93, en el versículo 12, dice así. Me parece que me equivoqué. No es el Salmo 93, 12. Dice el Salmo 93, 2. Tu reino ha existido siempre, tú existes desde la eternidad. Tu reino ha existido siempre, tú existes desde la eternidad. La doctrina de la eternidad de Dios está a lo largo de toda la Biblia, toda la palabra nos habla de que Él es eterno. Siempre existió el reino de Dios, aunque no lo hayamos visto, aunque no haya sido creado aún, siempre existió. ¿Y por qué? Porque Él mismo existe desde la eternidad. El Salmo 48:14 dice: este Dios es nuestro Dios ahora y siempre. Él nos guiará eternamente. Todos los que conocían a Dios, todos los salmistas, todos los hombres de Dios sabían de su eternidad. Este Dios es nuestro Dios ahora y siempre. Sabía que eso no iba a cambiar. Él nos guiará eternamente. Se usaba la palabra eterno siempre para referirse a Dios. Romanos 16:26 lo llama el Dios eterno. Isaías 40:25 también lo llama el Dios eterno, con la particularidad de que en el profeta Isaías se refiere a Dios con un nombre distinto, como se acuerdan vimos en Génesis, que es llamado el temor de Isaac, o en otras partes de la Biblia el santo de Israel, o el fuerte, o el todopoderoso, y todos esos son nombres de Dios, formas de referirse a Él, o nombres que hablan de su persona.
Y en este caso es llamado el Dios eterno y en hebreo el Olam. El Olam, Dios es el Olam, el Dios eterno. Así era conocido. Un nombre de Dios apuntaba directamente a su eternidad. Un nombre de Dios lo caracterizaba. Su eternidad es un atributo muy importante y muy trascendente de Dios. Pero uno de los versículos, para mí el versículo que mejor habla de la eternidad de Dios, es el que está en Judas, el versículo 25 de la carta de Judas. Voy a leer desde el 24, que así termina Judas su carta con estas palabras de alabanza, o doxología, que es lo que significa, y dice Judas: Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos, y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Este es el único Dios y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes, ahora y siempre. Amén. Esta es una definición, aunque esta traducción no hace honor al griego exactamente, pero sí se acerca bastante porque aclara, como no lo hace la Valera, antes, ahora y siempre. Y digo que no hace honor a la traducción, al griego original, porque falta una partecita que la Biblia de las Américas sí la agrega, porque la palabra antes en el griego, en este caso, tiene una connotación que habla acerca de antes de los tiempos, y eso lo aclara la versión de las Américas. Antes de los tiempos o antes de las edades, ahora y siempre. Antes de los tiempos, es decir, antes de que exista el tiempo, antes de que Él cree el tiempo, porque Él fue el que creó el tiempo en el principio. Antes de eso, ahora, el presente, el indivisible presente y siempre. Judas, en su alabanza, lo alaba a Dios por su eternidad, porque Él es eterno. A Él la gloria, la grandeza, el poder, la autoridad, por Jesucristo nuestro Señor, cuando eternamente. Antes de los tiempos, antes del principio, ahora y para siempre. Así que Dios es eterno. Él no puede ser medido por el tiempo no lo afecta de ninguna manera. ¿Y qué implica esto para las personas? No solamente para nosotros, sino para también los no creyentes. ¿Qué implica que Dios sea eterno? ¿O qué implica la eternidad para, por ejemplo, primeramente los no creyentes? Para ellos, para los incrédulos, para los que se rebelan contra Dios, la eternidad es aterradora, es escalofriante, da miedo, porque todo pecado es agravado por la eternidad de Dios. El pecado es agravado por su eternidad, y esto lo dije varias veces, pero lo voy a decir cada vez que sea relevante. El castigo depende el nivel de castigo depende de la persona que uno ofende con su delito. Al ofender a un Dios infinito, eterno, obviamente el castigo va a ser tan infinito y tan eterno como lo es aquel ofendido. En este caso, Dios. El pecado es agravado por la eternidad. Dios no solamente va a castigar a los impíos en el infierno con su ira y con su poder, sino que además lo va a hacer por toda la eternidad. Es un castigo eterno, como dice Mateo 25:46. El infierno es un castigo que no termina nunca, porque Dios no termina. Dios es eterno y su castigo sobre los impíos, sobre los incrédulos, sobre los rebeldes contra Él va a ser eterno como lo es Él. En el infierno no hay piedad, no hay misericordia, no hay ninguna esperanza para nadie, sino solamente un eterno sufrimiento. Y si leemos en Jeremías el capítulo 10, el versículo 10, el profeta habla acerca de la relación entre la ira de Dios y la eternidad de Dios. Jeremías 10:10, pero el Señor
es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden hacer frente a su ira. Él es verdadero, Él es viviente, Él es eterno. Y cuando se enoja con su ira, tiembla la tierra, tiembla el universo, y nadie puede hacer frente a su ira. La Reina Valera lo expresa diciendo que las naciones no pueden soportar su ira. Y eso a mí me hace pensar en la expresión qué dolor insoportable. No, qué insoportable que es este dolor. Imagínense eso, no hoy, no un día, no un instante, como a veces nos pasa a nosotros, nos duele la cabeza, cualquier cosa, qué dolor insoportable. Un día, 2 días, bueno, imagínense eso hoy, mañana, pasado y para siempre. Eso es la ira de Dios, eso es el castigo de Dios para los incrédulos. Un dolor, un castigo insoportable para siempre, eternamente, día a día, sin esperanza de que algún día eso fuese a terminar. Por eso es que la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrible caer en las manos del juez como culpables. Y es horrible porque Él es eterno. Ahora, para nosotros la historia es distinta. Para los creyentes, la eternidad de Dios es una fuente de consuelo. Y principalmente o básicamente porque su pacto descansa en su eternidad. Este pacto es llamado el pacto eterno. En 1 de Crónicas 16:17, o en Isaías 24:5, en Hebreos 13:20, es llamado el pacto eterno. Ese pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ese pacto que hizo con su hijo, ese pacto que hizo con nosotros por la sangre de su hijo, es un pacto eterno. Y dice Hebreos, capítulo 6, versículo 13, algo muy interesante a tener en cuenta acerca de la eternidad y el pacto de Dios. Dice que Dios juró el pacto por sí mismo. Todos los hombres, todas las personas, cuando hacen un juramento, juran por algo o alguien superior a ellos. Juro por Dios, juro por el cielo, o por alguien importante para ellos. Juro por mi mamá, juro por la persona que más amo, juro por lo que más quieran en el mundo. Y hacen un juramento. Bueno, como por encima de Dios no hay nada más importante que Él, o más grande que Él, no hay nadie. Él juró por sí mismo que iba a cumplir el pacto. Él juró por su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy el que soy. Su nombre no solamente apunta a su aceidad, no solamente apunta a su inmutabilidad, sino que su nombre mismo también nos habla de su eternidad. Él es. Ahora, ayer y siempre Él es y va a ser. Y sobre su nombre Él juró el pacto. Por lo tanto, el pacto nunca, jamás va a ser roto, nunca, jamás va a ser deshecho, nunca, jamás va a ser quebrantado, porque es eterno como Él es eterno, porque descansa sobre su eternidad. Jamás Él va a romper ese pacto con nosotros, jamás va a dejar de bendecirnos, y ese pacto lo cumplió al enviar a Cristo a morir por nuestros pecados, ese pacto lo cumplió al resucitarlo, ese pacto lo cumplió al llevarlo con Él a su diestra, y lo va a seguir cumpliendo cuando Cristo venga por nosotros y nos lleve a reinar o a vivir eternamente con Él. La eternidad de Dios, y con esto ya termino, nos lleva a decir, como dice Pablo en Romanos, en el capítulo 8, versículos 38 y 39, conocido, pero lo voy a leer igual. Romanos 8, 38 y 39. Por la eternidad de Dios podemos decir, o desde el 37, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios quien nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente,
y lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es imposible que seamos apartados de Él, de su amor, de su gracia, porque todo eso está fundado o basado, plantado en su eternidad, en su esencia como eterno, en su ser eterno. Él lo prometió y va a cumplirlo para toda la eternidad. Así que terminamos por hoy. Dios es eterno y vamos a orar agradeciendo a Dios porque siendo eterno se fijó en nosotros que somos finitos, somos mortales. Padre, te damos gracias porque hablaste de tu persona con nosotros, te revelás a nosotros. Tenemos ese privilegio de que te nos muestres. No son muchas las personas que pueden verte, no son muchas las personas que pueden conocerte. Sin embargo, nosotros que no somos nada, somos personas, somos mortales, somos finitos, somos débiles. Y así todo nos tenés en cuenta, nos mirás, nos hablás, nos enseñás, nos llevas de la mano por esta vida, para que finalmente lleguemos a estar en tu presencia para toda la eternidad. Que la eternidad, que tu eternidad sea consuelo para nosotros, nos fortalezca, nos haga saber que a vos no te afecta el tiempo, que vas a estar para siempre con nosotros y que nunca vas a cambiar, aunque nosotros cambiemos, aunque nosotros envejezcamos y moramos. Y que los que no te conocen se den cuenta de que no pueden contra vos, porque tu eternidad afecta también todos tus atributos. Tu poder es eterno, tu ira es eterna, tu justicia es eterna. Que tu espíritu los convenza del pecado, de justicia y de juicio, y todo para tu gloria y la gloria de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén.